Qué gusto en saludarlos, apreciados amigos, hermanos. Estamos ya avanzando en este trimestre y vamos a hacer un repaso de la lección 5 de este segundo trimestre 2021, Hijos de la Promesa. Así es, buenos días, les deseamos un feliz sábado a todos y una gran bendición del cielo. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, vamos a orar. Querido buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por otra nueva oportunidad que tú nos das de abrir la palabra. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas en el estudio, en el repaso de esta lección, que podamos, Señor, también poner en práctica estas cosas que tú nos enseñas y te agradecemos por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos los amigos que se han comunicado, que nos han dejado algún mensaje, muy significativo los saludos y los mensajes. Y por supuesto que estamos contentos. Sí, muy contentos y agradecidos por participar. Los invitamos a que sigan participando, enviando esos mensajes cariñosos de saludos y también contestando las preguntas. Qué desafíos, ¿no? Que dejamos cada sábado, pero es lindo compartir así el estudio de la palabra de Dios. Vamos al todo miembro involucrado, al yo voy, porque cada uno de nosotros tiene una misión y tiene algo que el Señor le ha puesto para hacer. Y en esta oportunidad vamos a escuchar un testimonio de una persona que tiene que cuidarse mucho, pero que sin embargo, a pesar de las situaciones difíciles por las que estamos viviendo, ha encontrado vías, caminos para seguir cumpliendo la misión. Así es, y no solo de una manera lo hace, sino de varias maneras. Es muy interesante este testimonio, así que vamos a verlo. Mi nombre es Mercedes Iraudo. Pertenezco hace 27 años a la iglesia de 12 de octubre de Neuquén Este, de acá del Neuquén Capital. Hace unos años atrás nació la inquietud de formar un grupo de madrugadores con el primer curso que se realizó, el primer seminario de madrugadores. Y surgió esa inquietud en mí de compartir la experiencia que yo tenía cada mañana en Facebook, no teniendo mucho conocimiento de tecnología y con los rudimentos, las herramientas rudimentarias, comencé a publicar en el grupo que llamé Los Madrugadores. Comenzó con un grupo muy reducido de 16 miembros y hoy son 226 miembros. Bueno, ¿qué hago yo en este grupo? Cada día publico las lecciones de escuela sabática, las meditaciones matinales para niños, adolescentes, adultos, jóvenes y de la mujer, y también algunos comentarios sobre reavivados por su palabra. A medida que el material crece, yo lo voy publicando y oro por ese material y por las personas que lo van a ver. En realidad yo no sé, porque no tengo una interacción con las personas que lo ven, más que un like, pero no sé con qué me va a sorprender el Señor hoy o mañana. Yo sueño y cada noche lo publico, armo la página y lo publico. Esa sería una manera de involucrarme en la misión. Me surgió también el deseo del Ministerio del Colportaje, de las publicaciones. Así que he tenido
muchas experiencias que podría contarles y siempre voy detrás de lo que se siente. Solo sé que a veces me da por cantar un himno de alabanza porque me quedo sin palabras. Y mi compañera de colportaje sabe porque juntas a veces andamos por las calles cantando algún corito y nos surge, no es que vamos a cantar, nos surge. Es muy lindo estar en la misión. Es muy agradable, es llenador y hoy se encuentran cada vez menos lugares donde obtener una satisfacción o un bienestar. Y nosotros lo hemos encontrado, colportando o trabajando en la iglesia, y siempre la cabeza está trabajando a ver a dónde se puede servir. Otro servicio es a través de la actividad misionera en la iglesia. Estamos preparando en conjunto con Escuela Sabática un impacto para contagiar a los hermanos a que trabajen y a que sientan eso tan agradable que sentimos nosotros los que hacemos la misión. Así que con el fin de contagiar y de llevar el mensaje, un doble propósito, es que estamos preparando justamente los libros los vamos a enfundar y le vamos a poner una referencia para que las personas puedan encontrar, también la radio, para que llegue una información completa. Al compartir esto yo no quiero mostrar lo que hago solamente, sino que el propósito sería invitarlos a que participen de una experiencia diferente, una experiencia llenadora, una experiencia que une, una experiencia que te lleva a alabar a Dios y un estado del corazón óptimo. Por eso yo quiero animar a los que no se animan. Dios te elige. No importa que estés o no estés preparado, porque eso lo va a decir el Señor. El Señor te elige y no seas como Moisés, que se excusaba, o Jeremías, que también se excusaba y Dios le tenía una gran tarea. Hoy te puede tener a vos una tarea importante, sencilla, pero fuerte. Sé un instrumento en las manos de Dios. La lección de esta semana lleva por título Hijos de la Promesa, y el texto clave se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 20, el último versículo del Evangelio de San Mateo, que dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa, ¿no? Qué promesa hermosa que encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo. Y hablando de promesas, recuerdo una historia que cuenta que un papá y su hija habían ido de vacaciones a la playa, ¿no? Y fueron a nadar. Eran buenos nadadores, así que sin darse cuenta se adentraron mucho al mar. Y en un momento el papá se dio cuenta de que no podía volver, ¿no? Que estaba fuerte la corriente y lo llevaba cada vez más adentro del mar. E inclusive lo había separado de su hija. Su niña quedó un poco distante. Así que él con todas sus fuerzas trató de alcanzarla, pero no pudo. Así que lo que pensó fue en volver a la orilla para buscar ayuda. Así que le gritó a su hijita: María, voy a ir a buscar ayuda, pero te vengo a buscar en un rato. Y lo que tenés que hacer si te cansás es ponerte de espaldas y flotar. Así que María escuchó eso de su papá y se quedó allí flotando en el agua, ¿no? El padre con todas sus fuerzas fue hasta la orilla.
buscó ayuda como había prometido. Y así con todas las personas que pudo conseguir, botes, y fueron a buscar a María, ¿no? Pero tardaron 4 horas en buscarla. No estaba tan cerca de la orilla. Así que desesperadamente buscaron todos hasta que vieron por allá a lo lejos un bultito, ¿no? Sobre el agua. Fueron rápidamente y con la alegría de encontrar a María. Estaba allí de espaldas flotando. Así que se acercaron, rescataron a la niña, que ella estaba tranquila flotando en el agua. Cuando la llevaron a salvo a la orilla, ¿no? Hablaron con ella muchas personas y le preguntaban, ¿no? Cómo había hecho para estar tanto tiempo en el agua. Y bueno, ella dijo que había hecho lo que su papá le dijo, que flotara. Así que bueno, ella flotaba, se cansaba, se ponía de espaldas, flotaba de esa manera, nadaba un rato y así, y ella estaba tranquila. ¿Por qué? Porque ella sabía que su papá la iba a rescatar. ¿No? Así como Dios nos promete a nosotros que nos va a rescatar, como las promesas que venimos estudiando que le hizo a Abraham también. El Señor nos dio una promesa. Él dijo, vendré otra vez. Y qué promesa maravillosa. Es una promesa que nos alcanza a cada uno de nosotros. Y en esta semana vamos a ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. Una promesa que traspasa la vida de Abraham y su familia y que llega hasta nosotros. Y hablando acerca de promesas, tenemos un par de preguntas para comentar, así que las dejamos, ¿no? La primera, ¿cuál es para vos la promesa que más impacta en tu vida? ¿Cuál es para vos la promesa que más impacta en tu vida? Y también hay otra pregunta. A ver, escucha bien. ¿En qué sentido Dios es un escudo para ti? ¿En qué sentido Dios es un escudo para ti? Muy interesante, muy interesante. Dios le hizo una promesa a Abraham, en realidad más de una promesa, y entre esas promesas está lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Que tiene que ver con el escudo, que por eso fue la pregunta. Nos dice en Génesis 15:1, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dios le dijo a Abraham que no tema. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Lot fue tomado prisionero porque él había elegido ir a vivir a otro lugar y Abraham no lo abandonó, sino que organizó su pequeño grupo de gente que lo acompañaba y hizo un pequeño ejército, podríamos decir, y salió detrás de aquellos que habían llevado a Lot cautivo y los recuperó, o sea, recuperó a Lot y a la familia, venciendo a ejércitos mucho mayores y más poderosos. Pero no solo esto, sino que Melquisedec se había presentado a Abraham y lo había bendecido. Después de esto, dice el texto bíblico, Dios se le presentó en visión. Es decir, que cuando Abraham ve esta visión, ya había tenido evidencias certeras de que el Señor lo estaba acompañando, que lo guiaba y que le iba a dar victorias. Y en ese contexto dice, yo voy a ser tu escudo. Qué bueno que lo dice en forma personal, ¿no? Porque le dice tu escudo, no dice el escudo de toda la nación o de toda tu gente, dice de ti, ¿no? Tu escudo, lo hace bien personal. Sí, y él se presenta diciéndole, no temas. Antes de esto le dice, no temas, porque yo soy tu escudo. Una promesa realmente significativa que no queda solo para Abraham. No queda esta promesa solo para Abraham. Allí tenemos el Salmo 18, versículo 30, que te invitamos a que puedas tomar tu Biblia y leer este Salmo y subrayarlo, porque esta promesa, así como la que Dios le hizo a Abraham, también es una promesa para cada uno de nosotros. Nos dice, perfecto es el camino de Dios, la palabra del Señor es acrisolada, es escudo a los que esperan en Él. O sea que
la promesa de ser un escudo no es solo para Abraham, sino para todos los que confían en él. Y el libro de los Salmos, en el capítulo 84, versículo 11, también nos da otro detalle, así que te animo para que tengas en cuenta este pasaje, porque allí también dice que el Señor es un escudo, pero Él es un escudo para aquellos que andan en integridad, o sea, para los que buscan hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos buscar al Señor, tener plena seguridad de que Él está con nosotros y estar dispuestos a hacer su voluntad. La promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces, no es solamente que iba a ser un escudo, sino que le hizo otra promesa que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 14. Mientras tanto, mientras buscamos en la Biblia, te recuerdo una de las preguntas que habíamos hecho. ¿En qué sentido Dios es un escudo para nosotros? En Génesis 28:14 dice: y tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendiente. Amén. Aquí la promesa que se le da a Abraham no queda solo para él, sino que se menciona que va toda su familia y su simiente, su descendencia, va a ser bendita. Esta idea de la promesa que el Señor le da a Abraham se va a repetir en el texto bíblico, pero el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29, allí nos dice algo muy importante que nos alcanza a nosotros, y esa promesa que Dios le hizo a Abraham ahora también nos alcanza a nosotros. Sí, allí nos dice: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo que nosotros, así como Abraham recibió la promesa, nosotros también somos partícipes de esa promesa y herederos, dice. Claro, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple, como ahora Pablo está diciendo en Gálatas, en la persona de Jesucristo. Y también Él nos promete una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, la vida eterna, un nuevo lugar donde vivir. Él nos promete un lugar sin pecado, claro, sin dolor, sin angustia, sin sufrimiento, sin enfermedades, ¿no? Que tanto necesitamos y queremos hoy en día. Y por eso esta es la promesa más importante, la promesa más duradera y la que hace que nuestra espera tenga sentido. Y como bien decías, Vivi, ¿qué sentido tendrían todas las cosas si nuestras promesas quedaran solo aquí, sin una promesa de vida eterna? Porque allí se está hablando acerca de una herencia. ¿Qué sentido tendría eso, no? Porque nuestra vida aquí es efímera, pero cuando nos proyectamos a la promesa que el Señor nos hace de vida eterna, las cosas cambian. Claro. Esta promesa que Dios le hace a Abraham no solo es en relación a la vida, sino que podríamos decir que tiene que ver con el verdadero deleite de la vida. Hay personas que piensan que para alcanzar la verdadera felicidad hay que viajar, hay que recorrer el mundo, hay que hacer cosas exóticas, etcétera, ¿no? Aún algunos dicen que hay que salir fuera de uno mismo para encontrar la verdadera felicidad. Pero cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, Abraham indudablemente entiende el sentido de esa promesa, el verdadero sentido de la felicidad, ¿no? Y él entiende que hay algo que Dios está preparando y que no está en este mundo necesariamente. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 12,
tenemos una promesa que tiene que ver con lo que esperaba Abraham, el cumplimiento de la promesa, que vamos a leer este pasaje, pero vamos a ver también lo que dice la Biblia en relación a lo que esperaba Abraham. En Apocalipsis 3:12 nos dice: al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. En este pasaje, la Biblia nos está diciendo que el Señor quiere ponernos como columna inamovible, para estar siempre allí, Firme. pero además dice que una columna en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Hablando acerca de la ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Ciudad de Dios. Y él hace algunos comentarios y menciona que estamos como atrapados, como que no tenemos opción, que en este mundo hay violencia, hay infidelidad, hay maldad, hay pensamientos malvados que no pueden ser controlados, reprimidos. Envidias, guerras, todo esto, ¿no? Y como que algo que no puede ser controlado por la humanidad. Y él dice, a esto tenemos que someternos. Y el planteamiento de él es como un tanto pesimista. Ahora, lo llamativo es que Agustín escribió esto unos 1500 años atrás. La pregunta que nos hacemos es, frente a la realidad que estamos viviendo hoy, que vivís en tu barrio, en tu ciudad, por donde estás, ¿es diferente a lo que planteaba Agustín? Creo que no. Si prendemos las noticias, ¿no? Vemos en la televisión o escuchamos en la radio, estas noticias nos embargan todos los días. Sí. Sí, siempre escuchamos de violencia, de guerras, de peleas entre vecinos, de envidias, de chusmeríos, podríamos decir, de críticas. De conflictos, de peleas. Siempre, ¿no? No cambia la situación, es igual. Por lo tanto, la visión que tenía Agustín, sin ser pesimista, uno podría decir que en el mundo sigue estando. Pero la visión positiva de esto es concentrarnos en la promesa que Dios hizo. Dios prometió que iba a cambiar todo y nos prometió ser partícipes de un lugar donde no existirá nada de eso que menciona Agustín, ¿no? Y Abraham también esperaba esa promesa, porque el apóstol Pablo lo ratifica en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Abraham no estaba esperando tener una gran nación, un gran imperio allí en la tierra donde él se iba a establecer, sino que él estaba esperando el cumplimiento de la promesa. Y ahí nos queda en claro que lo que él vivía, lo vivía con fe, pensando en ese futuro glorioso. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que esperaba Abraham. Notable, ¿no? La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No tenía su vista puesta en la Canaán terrenal, sino en la Canaán celestial, en ese lugar donde el profeta, del cual habla el profeta Isaías en el capítulo 25, y dice que allí no va a haber muerte, no va a haber ya desolación, no va a haber afrenta, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor juez justo va a reinar allí. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham y él esperaba el cumplimiento de esa promesa. Qué hermoso, ¿no? Pensar en estar en esa ciudad con Dios. Porque no dice que Dios va a restaurar el mundo, lo va a dejar otra vez nuevito, ¿no? Y sin pecado, impecable, perfecto para que lo disfrutemos y ya está, ¿no? Quédense a disfrutar del mundo nuevo,
sino que Él va a estar con nosotros. Claro. Y vale la pena recordar lo que dice el Evangelio, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. O sea, aquí vamos a tener aflicción, pero esta vida es circunstancial. Hay que mirar más allá, ¿no? Exacto. Abraham lo entendió y en su corazón estaba esa esperanza. Por eso puede ser que estés atravesando alguna dificultad en tu vida seria, inclusive enfermedad, pero la promesa es esta. El Señor está preparando algo precioso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de descubrir esas promesas que el Señor nos ha dejado, pero descubrir también cuál es el camino que tengo que recorrer para tener la certeza de que voy a estar en ese lugar. Amén. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Él fue ratificando esa promesa e inclusive el texto bíblico nos va mostrando que fue cumpliendo esa promesa, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 46, versículo 3, allí la Biblia nos dice que Dios le ratificó a Jacob que su descendencia iba a crecer y que se iba a hacer una nación, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ahora Dios le dio un mensaje a Moisés y le dijo, tienes que decirle a el pueblo que yo deseo hacer de este pueblo un pueblo de sacerdotes, un real sacerdocio. Pero uno se pregunta, ¿un real sacerdocio? ¿Todo el pueblo de Israel? ¿Y a quién iban a ministrar? ¿A sí mismos? No, ahí encontramos que Dios tenía un plan con ese pueblo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham consistía en algo más que hacer una gran nación. Consistía en que ese pueblo pudiese ser luz, ¿no? Claro. ¿Cuál era el propósito de Dios con esta nación? Y sí, como dijiste, ser luz a todas las naciones. Por eso en Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 al 8, encontramos que allí Dios le dice, ¿no? Esto, que la gente que los iba a rodear se iba a admirar de ellos. Claro. Iban a decir, ¿qué pueblo es este que es tan sabio y entendido, ¿no? Qué nación grande que es. ¿Qué otra nación tiene un Dios tan cercano como el que tienen ellos? Iban a estar sorprendidos de esta nación, ¿no? Que tienen normas y preceptos tan justos, ¿no? Como la ley que Dios les estaba dando. Es decir, ellos iban a ser sacerdotes de toda la tierra, Claro. ¿no? Tenían esa misión de dar a conocer al Señor, de que esas personas puedan acercarse al Señor a través de ellos. Sí, y a través de lo que estás leyendo uno puede deducir que la forma de testificar era sobre todo a través del testimonio. El testimonio individual y el testimonio colectivo como nación, porque al aplicar lo que el Señor les había dado, ellos tenían que mostrar que no tenían las enfermedades que los otros pueblos tenían, como mencionabas, principios de salud, de justicia, y claro, el pueblo o el conjunto de pueblos que los rodeaban iban a decir, pero queremos conocer más, queremos saber por qué este pueblo es así, por qué vive así, y eso los iba a llevar a recibir la luz del verdadero Dios, y creo que muchos se iban a convertir. Pero lamentablemente el pueblo falló. Sin embargo, el plan de Dios no cambió, porque el pueblo se apartó, fue en cautividad. Isaías nos dice que aún en el contexto de la cautividad de Babilonia, el Señor iba a hacer otra vez la reconstrucción de Israel, del templo, y entre otras cosas, por ejemplo, Isaías 56:7 dice que esa casa de oración tenía que ser una casa de oración para todas las naciones. Dios sigue manteniendo el plan, y ahora la pregunta que me hago ¿es diferente para nuestros días el plan de Dios?
Mirá lo que dice en Primera de Pedro, ¿sí? El capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Casi lo mismo que Dios le dijo a Moisés, Claro. que eligiese al pueblo. Aquí en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros, ¿no? Claro. Entonces nos dice que todos nosotros tenemos esa misma misión. Tenemos que también testificar en forma individual, como lo había dicho, se lo había dicho al pueblo, pero también en forma colectiva, como iglesia, ¿no? Claro. Así que nos está hablando también a nosotros. Esto nos está diciendo que cada uno de los creyentes tenemos que ser un ministro, tenemos que ejercer nuestro don, nuestro talento para predicar el mensaje de salvación, pero también nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir la vida del Evangelio siguiendo los principios del Señor con fe y obedeciendo al Todopoderoso, ¿no? En Palabras de Vida del Gran Maestro, donde se dice lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y lo quiere hacer con nosotros hoy. Sí, en Palabras de Vida, página 232 nos dice, el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. El pueblo tenía que ejemplificar, ¿no? Con la vida y con su culto. Lamentablemente no se cumplió, pero hoy el Señor nos llama para que nosotros seamos luz a este mundo. En el capítulo 12 de Génesis, el versículo 2, Dios le hace una promesa llamativa a Abraham. Acá estamos viendo varias promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Dios le prometió que iba a ser el escudo, Dios le prometió que su descendencia iba a ser bendecida, y ahora Dios le promete algo más. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. ¡Wow! ¿No? Dios aquí le promete a Abraham que va a ser una gran nación, pero que va a engrandecer su nombre. Y me encantó esto que dice al final, que él, Abraham, iba a ser una bendición. Qué bueno que nosotros también pensemos en esta opción, que yo diría no es opción, cuando buscamos al Señor nos podemos transformar en bendición para muchas otras personas. Pero analicemos un poco esto del nombre, engrandecer el nombre. En este contexto, ¿no?, de Génesis 12, en el capítulo 11 de Génesis, en el versículo 4, allí, dentro del contexto de la construcción de la Torre de Babel, surge un grupo de personas que también hablan de engrandecer el nombre. Sí. Pero, ¿cómo era la situación allí? ¿Qué dice en Génesis 11:4? Y después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. O sea que quienes se proponen tener un nombre, un gran nombre, son las personas que están en esta tarea. Pero aquí vemos que son ellos los que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a ser famosos y vamos a tener un nombre distinguido. Todos nos van a conocer y nos van a ver. Por sus propias fuerzas, claro, ¿no? Por su propio trabajo, por sus obras, digamos. Y como contraparte en el capítulo siguiente, el capítulo 12 de Génesis y el versículo 2 que ya lo leímos, es aquí Dios quien le dice a Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. ¡Qué diferencia! Sí. Y qué resultados tan distintos, porque si seguimos leyendo el libro de Génesis capítulo 11, vamos a encontrar que aquellas personas finalmente fueron confundidas, no pudieron levantar la torre, no pudieron tener un nombre como esperaban y fueron dispersados, ¿no? Pero sin embargo Abraham sí tiene ese nombre engrandecido, y no solo él, sino toda su descendencia,
y todos los que creen en Él. Por lo tanto, Hasta vos, ahora es reconocido, ¿no? claro, Abraham. claro, cada uno de nosotros puede considerar que su nombre va a ser engrandecido. Además, hemos leído un pasaje donde se nos hablaba acerca de que Dios quiere ponernos como una columna, y Apocalipsis, también nos dice que el Señor nos va a dar un nuevo nombre. ¡Wow! ¡Qué promesa tan linda! Dios quiere engrandecer tu nombre. Hay un detalle muy importante que lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, y que tiene que ver con esto del nombre, porque ¿qué significa que nuestro nombre sea engrandecido? Porque uno diría, bueno, el Señor lo va a hacer, ya está. ¿Hay alguna cosa que a nosotros nos compete? Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Quiere decir que nosotros somos vistos y tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que ser una luz en este mundo. Si pensamos en Abraham, Dios le dijo, voy a engrandecer tu nombre, pero lo que tenía que hacer Abraham era confiar en la palabra del Señor y en sus promesas, lo que lo llevó, por supuesto, a la obediencia. Claro. Y Abraham fue obediente. Es que es eso, ¿no? Lo que nos engrandece, pero delante de Dios, claro, ¿no? Delante de los hombres, es el carácter, es la fe, la obediencia, la humildad, el amor al prójimo. Todas estas cosas que a lo mejor para el mundo tienen cierta importancia moral, podríamos decir, pero no lo sienten tan importante. Claro que lo es, para Dios lo es, ¿no es cierto? Nos hace buenos cristianos, buenas personas. Tiene importancia lo que somos, tiene importancia y tenemos que dar nuestro testimonio, ¿no? Y allí está la verdadera fe, que es la confianza plena en el Señor. Podemos redondear esta lección en varias cosas. La verdad me encantó esta lección por las promesas que el Señor nos ha dejado, ¿no? Primero, Dios está para acompañarnos, para fortalecernos. El Señor ha dejado la promesa más extraordinaria para Abraham y para todos los que creen en el Señor, y esa promesa se cumple con Jesús. Él vino a este mundo, Él se entregó por nosotros, y en Él nosotros también podemos ser bendición para otros y tener la esperanza de la vida eterna. Cuántas promesas, ¿no? Cuántas promesas que hemos escuchado a lo largo de esta lección, pero hay muchas más, ¿no? Si leemos la Biblia vamos a encontrar tantas promesas del Señor, preciosas promesas, y cuán importantes que son para nuestra vida, para darnos aliento cada día, ¿no? Para sentir esa seguridad de la presencia de Dios. Pero estas promesas son seguras, ¿se cumplen, se cumplirán? Claro que sí. Por supuesto. Por medio de la fe tenemos que tener esa esperanza de que se cumplen y se cumplirán. Estas promesas tienen que ayudarnos a acercarnos más al Señor y recordar que nuestra vida, como expresa el apóstol Santiago, es efímera. Aquí es como un vapor, ¿no? Nuestra vida es pasajera. Pero el Señor dijo que los mansos van a heredar el reino de los cielos. Amén. Y nosotros tenemos que ser mansos en el sentido de que tenemos que entregarnos al Señor y estar dispuestos a hacer su voluntad y confiar en las promesas maravillosas que el Señor Jesús nos ha dejado, ¿no? Y aunque tengamos aflicciones aquí, saber que hay algo que Dios está preparando para nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, ¿no? Allí hay una declaración muy significativa. Pero me quedo con una promesa que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21,
versículos 9 y 10. Y me gustaría que podamos leer este pasaje de Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Amén. ¡Qué visión tan hermosa! Esa es la promesa que tenemos. Y así como Juan pudo ver en visión esa ciudad que descendía, nosotros podremos verla también. Por eso, siguiendo ya en el último libro de la Biblia, el capítulo 22, versículo 17, allí hay un llamado. Y dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Te animo hoy para que le digas al Señor: Señor, yo quiero vivir esa promesa y quiero disfrutar de esa promesa ya hoy, pensar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Señor, estoy pasando aflicciones, dificultades, pero confío tan profundamente en ti. Y si todavía no conoces mucho de la Biblia, comenzá a leerla. Comenzá a buscar a alguien que te guíe en la lectura. Si no te has entregado por completo a Jesús, aquí está el llamado. El Señor dice: ven. El Señor nos llama porque desea que todos nosotros seamos partícipes de esa promesa de vida eterna. Amén. No dejemos pasar el tiempo. Hoy es la oportunidad, ¿no? Así que sigamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué lección viene para la semana siguiente? La simiente de Abraham. Habíamos leído acerca del descendiente importante que va a tener Abraham, ¿no? Uh-huh. Y seguro que en esta lección vamos a descubrirlo. Así que los invito a seguir estudiando y bueno, nos encontraremos entonces el sábado que viene a las 9 de la mañana por este mismo medio. Y antes nos vamos a despedir con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus promesas. Gracias, querido Señor, porque nos traen fortaleza, esperanza. Te ruego que bendigas a todos los que están participando de este repaso. Amén. Y ten en cuenta las necesidades de cada uno. Sí. Danos fortaleza y ayúdanos a recordar que tú eres nuestro escudo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, El amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.